¿Qué tal, amantes del oscuro? Espero que estéis preparados para la escalofriante historia de hoy. No veáis esto solos, ni con las luces apagadas. Seguramente acabaréis dudando de todo lo que os rodea. A continuación sabréis el porqué. Julieta había visto en la televisión un anuncio en el que aparecía un ventrílocuo. Los ventrílocuos son personas que tienen la habilidad de hablar casi sin mover los labios. Por eso da la impresión de que las palabras salen de la boca de otro ser u objeto. Al principio pensó que el muñeco hablaba de verdad, pero su padre se encargó de contarle que era una ilusión y le explicó cómo funcionaba. Se quedó fascinada, tanto que suplicó día y noche para que le regalaran una muñeca que moviera la boca. Quería practicar. Como a sus padres no le gustaba nada la idea y eran muy caras, le acabaron comprando una normal. Para que se entretuviese le dijeron que debía tener una relación tan buena con ella que cuando hablase la muñeca moviera los labios por su cuenta. Inocente se lo creyó y se ilusionó hasta proponerse una meta: ser su mejor amiga hasta que la imitase. Pasaba todo el día con su compañera. Para ella no era un juguete. Tomaban chocolate a solas, le hablaba durante horas de los cotilleos del colegio y le leía cuentos. Los padres nunca habían visto a su hija tan feliz. Pero Julieta se empezó a volver distante, demasiado protectora con su amiga. Si sus padres le decían que hiciera algo, los cuestionaba preguntándole a la muñeca. Se imaginaba una respuesta y actuaba según ella. Un día bajó gritando por las escaleras, con lágrimas en los ojos, derrochando felicidad. Explicó que al fin la muñeca había movido los labios, y no solo para imitarla, también para hablar. Pensaron que se había vuelto loca. Como llevaba tanto tiempo comportándose de manera extraña y echaban de menos cómo era antes, decidieron tirar a la amiga de su hija a la basura. Estaban muy preocupados, tanto que pensaron que ir al psiquiatra sería la mejor opción. Pero la terapia no funcionó. La pequeña dejó de hablar y cuando estaba despierta lo único que hacía era llorar. Sintiéndose culpable, su padre salió a buscar a la muñeca, rezando por encontrarla en algún lado o tendría que ir a la tienda por otra igual. Cuando había perdido todas las esperanzas, vio a una niña que llevaba una exactamente igual a la de su hija. No sabía por qué, pero estaba completamente seguro de que era esa. Se acercó y le dijo que se la quería comprar. Al principio dudó. Sin embargo, al final dijo que sí. Se la entregó a su hija con una gran sonrisa en la cara. Vio cómo se le cambiaba completamente la expresión y volvía a hablar dándole las gracias. Un par de semanas después salieron en televisión. La niña había matado a sus padres, afirmando que la muñeca se lo había pedido. Cuenta la leyenda que hace muchos años en un pueblo vivía una madre con sus 3 hijos. La desgracia había tocado a su puerta cuando el padre de la familia falleció en un accidente, dejando a la esposa sola con los menores. Después de un tiempo, la mujer encontró una nueva pareja y volvió a casarse. De nuevo, eran 5 en casa. Pero desafortunadamente esta unión fue crítica para los niños, ya que su padrastro era violento con ellos. Los maltrataba a escondidas de su madre, sin razón alguna, y les imponía castigos severos como quitarles la comida, negarles agua o encerrarlos en el sótano. Aunque su comportamiento era malvado y abusivo con todos los pequeños, gran parte de su ira la descargaba en la hija mayor, que recibía los mayores golpes y reprimendas. En una de esas opciones, el hombre fue cegado por su furia y arrojó a la niña por las escaleras violentamente, provocando su muerte en el acto. Asustado por las posibles consecuencias, el padrastro huyó y la madre, con sus 2 pequeños, decidieron abandonar el hogar para evitar recordar cada día la muerte de su hija en aquellas escaleras. La casa fue puesta en alquiler y pasó por varios inquilinos, pero todos duraban muy poco. Aseguraban escuchar una voz infantil pidiendo ayuda. La casa se convirtió en un escenario de terror. Se oían gritos y lamentos, y las puertas se abrían y cerraban solas. El espíritu llegaba incluso a llamar a la puerta para pedir agua. Lo más inquietante era que cuando alguien pasaba por las escaleras, podía sentir su presencia. Era como si la niña se colocara en aquel lugar en el cual había encontrado la muerte. No se sabe si estaba cuidando a los demás inquilinos, tratando de que no cayeran por las escaleras, o si esperaba el momento adecuado para empujarlos y hacer que corrieran su misma suerte. Algunos aseguraron verla, otros solo la escuchaban.
Aunque desconocían sus intenciones, para algunos estos eventos paranormales fueron suficientes para asustarlos de por vida. Aunque ninguna persona más llegó a morir mientras la casa estuvo habitada, los rumores hicieron que nadie más quisiera vivir allí. Se dice que la casa permanece abandonada en el medio del campo y que algunas noches excursionistas que pasaban cerca llegaban a ver el espectro de una niña asomada en la ventana, a veces pidiendo auxilio, otras simplemente observándoles en silencio. Si conocéis la zona y os arriesgáis a entrar, nunca os acerquéis a las escaleras. Mejor no conocer las intenciones de este espíritu. A Rocío la habían invitado a una fiesta de San Valentín. Sería en la nueva cabaña de su mejor amiga, pero no la dejaron ir porque todavía estaba en construcción. Además estaba en una peligrosa localización, en lo alto de una montaña. Como no quería quedarse sola un 14 de febrero, convenció a sus padres para que su novio fuera a su casa. En su cabeza tampoco era tan mal plan. Aprovecharía para presentárselo, lo que también le hacía bastante ilusión. Llegó el día y estuvo esperando durante un par de horas, pero su novio no llegaba. Hasta que sus amigas la llamaron para avisarle de que él se encontraba allí con otra chica. Esas palabras le hicieron tanto daño que inmediatamente ideó un plan para escaparse. Engañar a sus padres fue fácil. Les contó que una de sus amigas estaba en el hospital. Ellos sabían que su hija nunca mentía, por eso no dudaron ni un segundo y la dejaron marcharse. Tomó un taxi hasta la fiesta y no tardó en encontrar a su novio. Efectivamente estaba con otra mujer. Los gritos fueron tan fuertes que todo el mundo dejó de lado lo que estaba haciendo para escuchar. A los pocos minutos su novio la convenció para que subiera al coche. Se fueron juntos, discutiendo mientras él conducía, hasta que en una curva chocaron contra otro auto. Iban a tanta velocidad que Rocío salió disparada por el parabrisas. El conductor del otro coche y su novio se bajaron del coche. Rocío estaba tumbada a un lado de la carretera. Al acercarse a ella comprobaron que no respiraba. Ambos habían bebido y como temían que les culpasen de homicidio, arrojaron el cuerpo por la ladera. No podía moverse a causa del accidente y se rompió varios huesos durante la caída, pero ella seguía viva. Pasó 3 días desangrándose lentamente sin que nadie la ayudase. La encontraron muerta los obreros que se dirigían a terminar la cabaña. Vieron algo extraño al fondo del monte durante un descanso para fumar. Su vestido ya no era blanco, sino rojo de tanta sangre. Como no se encontraron pruebas, el caso fue archivado. El novio y los que fueron a la fiesta permanecieron en silencio. Los policías pensaron que no serviría de nada seguir buscando. Un tiempo después, el conductor del otro coche confesó. Habían encontrado varios jóvenes muertos en el mismo lugar donde la habían arrojado. Entró en pánico diciendo que ella había vuelto a por su venganza. Desde entonces, cada San Valentín, Rocío aparece en aquella carretera pidiendo ayuda. Tiene la esperanza de que alguno de los hombres a los que ataca sea uno de los culpables. Se dice que su vestido rojo les encanta. Y cuando los convence de quitarse el cinturón para darles un beso, pierden el control del vehículo en aquella curva. Al igual que ella, se estrellan y salen despedidos por el parabrisas. Penny salía del trabajo a altas horas de la madrugada. Como cada noche, iba en su automóvil por la carretera desierta de vuelta a casa. Ese día estaba muy cansada y el camino era largo, así que decidió parar en una estación de servicio a llenar el tanque de gasolina y de paso, estirar las piernas y tomarse un café. No quería quedarse dormida al volante. Después de unos minutos decidió reanudar su viaje. Pero al poco vio a través del retrovisor cómo un coche se situaba detrás de ella y le hacía señales con las luces, encendiéndolas y apagándolas. Penny estaba aterrada. No reconocía la matrícula del coche, por lo que decidió acelerar. El coche de atrás, lejos de rendirse, aumentó su velocidad y comenzó a poner intermitentemente las luces largas de su automóvil. Penny siguió acelerando. Estaba en una carretera de tránsito. No había casas ni nadie a quien pedir ayuda. De pronto, el coche de atrás se acercó tanto que golpeó fuertemente su parachoques trasero. La joven no entendía nada. No sabía si se trataba de alguien que había bebido demasiado y no sabía lo que hacía, o si se trataba de alguien peligroso que le quería hacer daño. Siguió acelerando intentando ganar ventaja con el coche de atrás, hasta que finalmente, y con el corazón a punto de explotar, consiguió entrar en las carreteras de la ciudad. Allí había mucha más luz, y con las curvas consiguió dejar atrás a su perseguidor.
Cuando consiguió llegar a casa, salió corriendo del coche para llegar a la puerta lo antes posible. Al entrar, cerró con llave y observó desde la ventana el exterior. No se lo podía creer. El coche que la perseguía aparcó justo detrás del suyo. Le había seguido hasta su casa. Salió del automóvil un señor bajito y asustado, que mirando hacia la ventana le gritó: «No abras la puerta, llama a la policía». Penny no entendía nada, porque este señor que le había perseguido le decía que llamara a la policía. De repente salió de su propio automóvil un hombre con una gabardina larga y un hacha. Con paso firme se abalanzó sobre el conductor que la perseguía y le descuartizó en cuestión de segundos. Penny no pudo contener sus gritos de histeria. Aquel conductor que la perseguía lo único que pretendía era avisar a la mujer de que había alguien en su asiento trasero. En la gasolinera había visto cómo aquel asesino se había colado en el coche de la mujer mientras ella compraba su café. Al día siguiente la policía encontró el cuerpo de Penny en su casa y los cristales de la ventana rotos. A pesar de todas las investigaciones, el asesino del asiento de atrás nunca fue identificado. «¿Voy a morir, doctora?», me preguntó David mientras lo metían en quirófano. El niño de solo 10 años había sido aplastado en un terrible accidente automovilístico. El anestesista procedió a dormirle. Una vez iniciamos la operación vimos que apenas había posibilidades de que resistiera. A pesar de ello, pusimos todo nuestro esfuerzo en salvarle la vida. Pero después de media hora, su corazón se detuvo. Mis compañeros me contaron que su padre también había muerto en el accidente. Una desgracia. Procedí a coser su abdomen abierto para llevarlo a la morgue, y justo cuando pasé la aguja, su cuerpo tembló. Retiré la mano preguntándome qué había causado aquel espasmo post-mortem. Pero de repente, el niño jadeó, y como si de una película de terror se tratase, abrió los ojos y lanzó un grito desgarrador. Yo tropecé hacia atrás del susto, y rápidamente pedí ayuda a todo el equipo. Los que estaban saliendo de la sala entraron de nuevo corriendo, todos con cara de pánico al ver al niño que habían dado por muerto, gritando en la mesa de operaciones. El anestesista trató de volver a sedarlo. El dolor que sentía con el cuerpo abierto tenía que ser horrible. Pero ninguno de nosotros podía dar crédito cuando vimos en los monitores que su corazón no había vuelto a latir. Tendría que estar muerto, pero estaba vivo con su corazón parado. Empecé a hacerle compresiones torácicas. Sus costillas crujían bajo mis manos y la anestesia no daba resultado. ¿Qué me está pasando?, tartamudeó el niño aún consciente. Ninguno de nosotros respondió. Nadie sabía qué decir. Nos habíamos enfrentado a muchos desafíos en nuestra carrera, pero nunca nada como aquello. Respiré profundamente e intenté mantener la compostura. «¿Tuviste un accidente, David?». El anestesista me agarró por el hombro y me susurró al oído que debíamos aislar el quirófano, que aquello podía ser contagioso. Mientras llamaban a seguridad desde la sala de preparación, el niño seguía haciéndome cuestiones. Me preguntó por su padre. No podía mentirle. Tuve que decirle que se había muerto. Entonces comenzó a sollozar y me preguntó si él también se estaba muriendo. Un río de lágrimas cayó por mi cara. Le di la mano y le dije: «No estás solo. Me quedaré contigo hasta el final». El Centro de Control de Enfermedades había sido alertado de nuestra situación. No podíamos hacer nada más que esperar y rezar que aquello no fuera contagioso. El niño tenía mucho dolor y yo solo podía mantenerlo distraído. Horas más tarde llegó el equipo de prevención, completamente equipado con sus trajes. Habían evacuado otra sala para todos los sanitarios que estábamos allí, pero yo decidí quedarme donde estaba el pequeño. Nadie debería tener que sufrir solo, y más con toda aquella gente haciéndole cientos de pruebas. «Doctora, no puedo ver», gritó David. Examiné sus pupilas y comprobé que no respondían. «Estoy muy asustado». Me quedé a su lado. Le dije que todo estaba bien, pero cada vez él me gritaba más, como si no me oyera. En cuestión de minutos perdió la audición. Se había quedado sordo y ciego, ya no podía comunicarme con él. Quería consolarle, decirle que me quedaría con él, que no tuviera miedo. No podía parar de llorar. Los agentes de prevención decidieron que mi presencia se había vuelto innecesaria. David no paraba de llorar. «No, le prometí que me quedaría con él». De pronto, el pequeño dejó de gritar. ¿Se había ido? Les exigí que me informaran de su estado, y me dijeron que el único órgano que seguía activo era el cerebro. No podía moverse, ni hablar ni oír, pero seguía sintiendo un dolor insoportable. Lo cubrieron con una cápsula hermética y nunca más volví a verlo.
Cuando terminó mi cuarentena, me puse en contacto con un amigo que trabajaba en el equipo de prevención y no tenía constancia del caso de David. Días después, un abogado y un médico se presentaron en mi casa. Me dijeron de qué me había contagiado y tuve que firmar un documento de confidencialidad. Me pusieron una inyección, pero no era una cura. Solo evitaría que yo propagase esa enfermedad. Mi final sería como el del pequeño David. Solo espero que alguien se quede conmigo cuando suceda. Laura era una niña con una vida muy normal. Tenía buenas notas en el colegio, respetaba a sus padres y tenía muchos amigos. Sin embargo, su actitud y carácter dulce cambió el día en el que sus padres le dieron la gran noticia de que iba a tener una hermanita. Al principio no era consciente del gran cambio que sufriría su vida. Pensó que incluso podría ser divertido tener a alguien con quien jugar. Pero cuando la niña nació y toda la atención de su familia cayó en ella, Laura sintió muchos celos. Cuando su hermana cumplió 2 años, pusieron una cama más en la habitación de Laura. No solo tenía que compartir sus juguetes con ella, sino que también debía compartir su habitación. La pequeña siempre agarraba sus cosas, lo que la hacía cabrear. Rompía los juguetes que con tanto cariño había cuidado durante años, y sus padres no le daban importancia cuando su hermanita tenía esa conducta. Lo justificaban todo diciendo que era muy pequeña. Los días pasaron y Laura cada vez sentía más y más rabia por su hermana, hasta el punto de llegar a decir que la odiaba. Cuando sus padres la escucharon decir esas palabras, la castigaron y le prohibieron jugar con sus amigas durante una semana. Le dijeron que ahora tenía la tarea de comportarse como una buena hermana mayor. Ella no entendía por qué debía comportarse bien con aquella niña, que desde que había llegado a su casa le había destrozado la vida. Todo seguía empeorando. Las quejas, regaños por todo. Laura ya no sabía cómo demostrarles a sus padres que aquella niña no era tan buena como ellos creían, que aquella niña era el mismísimo diablo. Se sentía cada vez más triste. Nadie la creía. Hasta que un día decidió poner el móvil de sus padres a grabar en su habitación. Lo escondió cerca de un peluche, por lo que la niña no sabría que iba a ser grabada. Al poco su madre entró con su hermanita a la habitación y la dejó allí para que jugasen juntas. Cuando su madre se marchó, Laura cerró la puerta e intentó hacer rabiar a su hermana pequeña. Le quitó sus juguetes y le dijo que era el momento de acabar con todo aquel asunto, o una u otra, pero que no podrían quedarse las dos allí. En ese momento, como si estuviera poseída, la pequeña se estiró y hablando con una voz demoníaca provocó a Laura. Laura se asustó y quiso salir de la habitación, pero el bebé se lo impidió. Le agarró la cabeza y destrozó su cráneo contra el piso. No paraba de golpearle la cabeza, inundando todo el suelo de sangre. Hasta las baldosas parecían agrietarse de la fuerza y ansiedad que tenía aquel pequeño ser. Los padres de Laura nunca llegaron a saber qué sucedió con su hija. Desde hace años está declarada su desaparición. Los vecinos creen que los celos la hicieron marcharse de casa y que probablemente habría muerto de hambre. A día de hoy los padres de Laura siguen cuidando a esa tierna niña, que les tiene encandilados desde el día que nació. Mary estaba repasando mentalmente la presentación que tenía que hacer al día siguiente en la universidad. El tribunal estaría compuesto por varios profesores y dueños de empresas muy importantes. Todo tenía que salir perfecto. Aparte de la nota, también estaba en juego un posible contrato con algunos de aquellos empresarios. Abrió el armario y dejó su ropa preparada. Un traje de pantalón y chaqueta y una camisa blanca. Ese básico nunca fallaba. Miró entre sus zapatos y tenía unas sandalias negras preciosas aún sin estrenar. Era el accesorio que le faltaba para cerrar un look impecable. Pero al mirarse los pies, se dio cuenta de que tenía las uñas largas. Así que agarró un cortaúñas y las cortó con cuidado. En ese momento escuchó la voz de su abuela en su cabeza diciendo: «Mary, nunca te cortes las uñas de noche». La joven se quedó mirando al vacío. Su abuela siempre había creído en varias supersticiones y al contárselas desde tan niña siempre le había hecho caso. Pero con la presión y nervios de la presentación se le había olvidado por completo. Suspiró mirando a la pared. ¿Y si todo salía mal por cortarse las dichosas uñas de noche? Intentó hacer memoria y recordó las palabras de su abuela. Le había contado que si pasadas las 8:30 de la tarde se cortaba las uñas, el instrumental con el que las hubiera cortado estaría maldito. Sería más afilado y brillante y traería consigo algo terrorífico. Después, alguien tocaría a su puerta y le dejaría una caja. No se podría abrir hasta el amanecer. No debía ser curiosa. El dueño de la caja intentaría sorprenderla, por lo que si sentía alguna presencia, no debía mirar hacia atrás.
Si no esperaba la muerte, no debería cortar sus uñas de noche. De repente, Mary miró los trozos de uña por el suelo y su corazón empezó a latir con fuerza. El pánico se apoderó de ella. Su abuela siempre tenía razón. Tenía tanto miedo que decidió llamar por teléfono a su madre, pero un ruido la paralizó. Alguien tocaba el timbre. Su móvil resbaló de las manos cayendo al suelo. No era posible que la leyenda que le había contado su abuela fuera verdad, pero no esperaba visitas. ¿Quién estaba llamándola? Las manos le comenzaron a sudar, pero se armó de valor y se dirigió a la puerta. Quizá el cuento de su abuela era mentira y solo estaba exagerando. Mientras caminaba hacia la entrada, el timbre sonó 3 veces y después cesó. Mary cerró los ojos y abrió la puerta. No había nadie, pero en el suelo había una caja. Recordó de nuevo las palabras de su abuela, que alguien dejaría una caja, pero no debía ser curiosa y esperar hasta el amanecer para abrirla. El corazón le latía tan fuerte que lo escuchaba resonar en la cabeza. Comenzó a llorar con desesperación. Solo quería cerrar los ojos y pensar que nada de eso estaba sucediendo. Quería despertarse de esta pesadilla. La caja era negra. No podía abrirla. Quería, pero no podía. Pensó en sus amigas, que eran muy bromistas. Quizá querían hacerle pasar un mal rato para después reírse juntas y liberar el estrés de la presentación al día siguiente. Subió al baño del piso de arriba, a mojarse la cara, y de repente notó como si alguien estuviera al otro lado de la puerta. Recordó de nuevo las palabras de su abuela, que no debía mirar atrás si notaba que algo o alguien se acercaba, que el dueño de la caja pensaría sorprenderla. Pero ¿quién era el dueño de la caja? ¿Y qué quería de ella? Se miró al espejo con decisión y pensó que no podía morir. No esa noche. Tenía que escapar. Así que con todo el valor que pudo cerró los ojos y salió del baño. Bajó por las escaleras gritando horrorizada, sintiendo cómo alguien le seguía. Pero sus piernas le fallaron y cayó rodando por los escalones. Se levantó como pudo con mucho dolor y corrió hacia la salida. Justo cuando iba a salir tropezó con la caja negra que la había dejado al lado de la puerta principal. Giró su cabeza y observó cómo la caja con el golpe se había volteado, abriéndose. Se asomó para ver lo que había y rápidamente se echó las manos a la boca, presa del pánico. Había dedos de pies mutilados y ensangrentados, y también uñas. Pegó un grito de terror y cuando miró hacia abajo, vio que le faltaban todos los dedos de sus pies. Lo último que vio fue un rostro tan blanco como el papel y unos ojos más rojos que la sangre. No cortes tus uñas de noche si no esperas la muerte. Brian tenía solo 6 años cuando se encontraba ingresado en el hospital por un problema en su pequeño corazón. Era muy triste pasear por el pasillo donde varios niños, en lugar de poder jugar en el parque, estaban encerrados entre 4 paredes conectados a varias máquinas para poder seguir respirando. Los sanitarios hacían lo imposible para alegrarles cada día, por lo que el jefe de enfermeros, Alan, tuvo una idea. Animó a sus compañeros a disfrazarse de payasos, con coloridos trajes, pelucas y maquillaje. De esa manera, mediante la terapia de la risa ayudarían a todos los niños del hospital. Llegada la tarde, los enfermeros se vistieron y entraron en diferentes habitaciones para hacer reír a los pequeños. Al jefe de enfermeros le tocó la habitación de Brian. Cuando el niño escuchó el ruido de la puerta mientras se abría, se bajó de la cama de un salto pensando que eran sus padres. Sin embargo, cuando se encontró de frente al payaso, el miedo se apoderó de él, gritando desesperadamente. Alan, queriendo calmar al pequeño, se acercó y le intentó explicar que era solo un disfraz, que no tuviera miedo. Pero el niño se sintió tan horrorizado que corrió hacia la ventana, arrancándose la vía del brazo con el movimiento. El jefe de enfermeros se lanzó a él con todas sus fuerzas para agarrarlo, pero el niño, al sentirse atacado, se tiró por la ventana emitiendo un último grito ensordecedor. La caída desde el 5º piso había sido mortal. Los gritos y ruidos se habían oído desde todas partes. Cuando otros enfermeros entraron en la habitación, se encontraron a Alan paralizado, mirando por la ventana, y las zapatillas del niño justo a su lado. El enfermero no durmió esa noche, ni dormiría las siguientes. En su mente revivía una y otra vez el trágico suceso. Al día siguiente la noticia salió en todos los periódicos de la ciudad, en los que se le culpaba por la muerte del pequeño Brian. Cada vez que cerraba los ojos veía el cuerpo casi irreconocible del niño cuando lo recogieron. Semanas más tarde, el enfermero en su piso se disfrazó de payaso otra vez. Después agarró una botella y la lanzó contra la pared, rompiéndola en varios pedazos.
Con uno de los cristales se cortó un dedo y con la sangre que goteaba de su mano escribió un texto en la pared que decía: «Yo maté al niño y también al payaso». Acto seguido, se lanzó por la ventana de su 5º piso. Jenny era una niña de 13 años. Estaba muy emocionada, pues por primera vez el circo había llegado a su pueblo. Nunca había visitado uno, así que intentó convencer a sus padres de todas las maneras posibles para que la llevaran. Su familia era humilde y no tenía demasiados ahorros para pagar 3 entradas. Pero Jenny estaba tan ilusionada que utilizó el dinero que tenía guardado de su cumpleaños para pagar la mitad del precio, y la otra mitad la pondrían sus padres para hacerla feliz. Ese día por la mañana estaba tan alegre que le contó la noticia a todos sus compañeros del colegio. Muchos le contaron que se encontrarían allí, ya que sus padres también les llevarían. Sin embargo, uno de sus mejores amigos, Tom, puso mala cara y le dijo que tenía que hablar con ella a solas. El joven había escuchado rumores horribles acerca de ese circo en pueblos cercanos. Jenny creyó que solo estaba envidioso porque ella podría ir y él no, pero aún así le preguntó de qué trataban esos rumores. Tom le contó que en la parte trasera del circo los actores secuestraban a niños y les hacían cosas espantosas. Jenny frunció el entrecejo. No creía nada. Cuando le preguntó de qué clase de cosas se trataba, el muchacho le dijo que no sabía nada más, solo que era un lugar muy peligroso. Jenny, enfadada, le acusó de querer asustarla. El chico, molesto por su reacción, se dio la vuelta y se marchó sin decirle una palabra más. Jenny no iba a dejar que su amigo le empañase la felicidad del día, así que al llegar la hora de salida del colegio se dirigió a su casa corriendo para prepararse para la función del circo. La carpa estaba instalada en el bosque del pueblo. Jenny llegó con sus padres media hora antes del espectáculo, pero ya había una larga fila de gente en la taquilla comprando sus entradas. Mientras sus padres esperaban su turno, la joven se acercó a un lado de la carpa, donde vio pasar a varios actores que estaban practicando parte de la función. Muy emocionada, no pudo aguantarse y fue detrás de ellos. Uno de los artistas se dio cuenta de que la niña los seguía, y cuando sus compañeros estaban despistados, retrocedió y se acercó a ella sigilosamente. Le dijo que se alejara de allí, aquel era un lugar peligroso. El actor le pidió que volviera al lado de sus padres y regresó corriendo con sus compañeros. Jenny se acordó de lo que le había dicho en el colegio su amigo Tom, así que decidió volver a la entrada. Sin embargo, cuando estaba caminando de vuelta, uno de los actores se interpuso en su camino. Le preguntó a dónde iba y si le apetecía ver algunos de los animales que tenían en las jaulas. La joven le miró con ojos abiertos como platos y contestó emocionada que le encantaría ver al león y al tigre de cerca. El actor le dio la mano y la invitó a entrar en la carpa. Jenny sentía que lo que estaba haciendo estaba mal. Si sus padres veían que tardaba tanto, se iban a angustiar. Le pidió al artista que la dejara salir, pero él agarró de la mano más fuerte. La joven pudo percibir un olor a podrido. En aquel sitio había muchas jaulas, pero ningún animal. Se acercó a una de ellas y pudo ver que estaban llenas de cadáveres humanos. Echó a correr hacia la salida, pero un acróbata con sonrisa macabra se lo impidió, atándola y tapándole los ojos con una banda blanca. Justo después se escucharon gritos dentro de la carpa y el público que se encontraba fuera en la fila comenzó a aplaudir, creyendo que era parte del espectáculo para crear expectación de lo que se iban a encontrar allí. El acróbata acercó sus labios a los oídos de Jenny y le dijo con voz rasgada: «Este es el lugar que te hará pertenecer al circo para siempre, diva deforme». Fran, Oscar, Carlos y Antonio compartían una misma pasión: los desafíos virales que circulaban por la red. Habían probado su valentía en una amplia gama de retos, desde los más populares hasta los más oscuros y poco conocidos. Tenían una gran experiencia ya y lo demostraban en su canal de YouTube. Aunque no habían conseguido una gran cantidad de seguidores, no les importaba. La fama y el dinero no eran su motivación, simplemente disfrutaban del entretenimiento que les proporcionaban los retos. Tenían muchas ganas de enfrentarse a uno nuevo, sumamente extremo, algo que pusiera a prueba sus límites. Por lo que, después de investigar exhaustivamente, encontraron uno llamado The Crow Challenge, el reto del cuervo en español. Se decía que el ganador experimentaría una vida plena si todo salía bien, aunque la opción más probable era el fracaso y podía acabar con la propia vida del jugador. Oscar, el más escéptico, inicialmente se opuso, ya que lo consideraba carente de sentido.
Por otro lado, Antonio no estaba del todo a favor, aunque sus objeciones provenían de una perspectiva completamente contraria, le tenía bastante respeto. Sin embargo, Fran y Carlos lograron convencerlos. El desafío podía realizarse en solitario o en grupo. Para empezar, debían reunirse en un entorno oscuro y, en caso de ser varios participantes, posicionarse de tal manera que todos pudieran verse entre sí. Después de hacer la introducción característica de un vídeo para su canal, se dirigieron a la habitación de Fran. Una vez allí, cerraron la puerta y bajaron las persianas, creando el ambiente perfecto. La primera fase requería recitar en latín: «Cuervo negro, fija tu mirada en nosotros, que las alas están por desplegarse». Así que los 4 amigos, dispuestos en círculo, entonaron las palabras. Acto seguido esperaron durante al menos 6 minutos, el tiempo estipulado para que los cuervos llegasen del inframundo, según las indicaciones. «El desafío ha comenzado», anunciaba la página. Ahora, cada uno está bajo la mirada de un cuervo proveniente del abismo, aunque aún no haya llegado. Esta es vuestra última oportunidad para daros la vuelta. No obstante, si lo hacéis, debéis ser conscientes de que uno de los cuervos os estará observando de por vida. ¿Realmente no deseas abandonar?, dijo Óscar burlándose de Antonio. «Déjalo ya», le regañó Fran. Antes de pasar a la siguiente fase se requería recitar una oración, también en latín. La primera parte decía: «Primera puerta, puerta del miedo, abierta». Los 4 se juntaron y dijeron las palabras en latín al unísono. Luego se dirigieron al baño, cada uno con una vela encendida, y se situaron frente al espejo. Las instrucciones del desafío continuaban. La vela actuará como guía para atraer a un cuervo hacia nuestro mundo. El proceso tardará 3 minutos. Sin embargo, el abismo es un lugar de penumbra profunda. Si no se apaga la vela en ese instante, el cuervo quedará deslumbrado y sus ojos se quemarán. Por esta razón, el cuervo solo vendrá si se recita la siguiente oración en latín: «Cuervo que todo lo ve, que esta luz ilumine tu camino hacia nuestro mundo, y prometo por mis ojos que no lastimaré los tuyos». Los 4 amigos pronunciaron a la vez toda la oración frente al espejo. Para asegurarse de cumplir con el tiempo exacto, pusieron el cronómetro en sus teléfonos móviles que les indicaría cuándo apagar la vela. Llegó el tercer minuto. Fran, Carlos y Antonio apagaron la vela al instante. Sin embargo, Óscar no lo hizo. Sopló, pero no fue suficiente, y la vela volvió a encenderse. Sorprendido, sopló de nuevo, y entonces sí logró apagarla. Antonio lo miró con preocupación. Óscar se dio cuenta de la cara de su amigo y le aseguró con voz firme, sin delatar ninguna pizca de temor, que no le iba a pasar nada. Continuaron con el siguiente paso, en el que debían tocar una melodía con una ocarina, o en su defecto, una flauta. Sin embargo, quien eligiera tocar la melodía con la flauta debía saber que su margen de error era 0. Con la ocarina, por el contrario, podían tener hasta 3 errores. Optaron por la flauta, ya que Fran tenía una acumulando polvo en un antiguo cajón. Con una era suficiente, ya que no era necesario que todos tocaran al mismo tiempo. Fran leyó en voz alta las instrucciones. Ahora que el cuervo está en tu mundo, debes conseguir que te siga. Para lograrlo debes tocar una melodía con el instrumento favorito del cuervo, la ocarina. El cuervo solo aceptará 3 errores. También se puede utilizar una flauta, pero el cuervo no la disfruta tanto, por lo que no puede haber fallos. Solo escuchará una vez realizada la segunda oración de apertura, por lo que se puede practicar. Sin embargo, la paciencia del cuervo no es infinita. Solo esperará 3 días. Si se realiza en grupo, cada uno debe tocar por separado, y la oración también debe ser individual. Se acepta cualquier melodía que conste exactamente de 10 notas, todas ellas graves. Los 4 practicaron sus respectivas melodías y al día siguiente se reunieron en el patio de Fran. La oración que debía pronunciarse en latín era: «Segunda puerta, puerta de la dedicación, abierta. Cuervo que todo lo oye, que esta melodía sirva para ganarme tu confianza. Mis oídos ofrezco como garantía». Carlos fue el primero. Recitó la oración en latín y comenzó a tocar. Lo hizo sin cometer errores. Lo mismo ocurrió con Fran y Óscar. Luego llegó el turno de Antonio. Se le notaba nervioso. Pronunció la oración y comenzó a tocar la melodía. Sin embargo, alrededor de la 7ª nota, desafinó.
Su expresión después de terminar reflejaba una preocupación aún mayor. Fran y Óscar se dieron cuenta de su nerviosismo y rápidamente le alentaron con palabras tranquilizadoras, asegurándole que solo se trataba de un juego y que no le iba a pasar ni lo más mínimo, que todo aquello eran tonterías que se inventaba la gente. Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. Un día después decidieron continuar con las grabaciones y el reto. Antonio llegó muy nervioso diciendo que debían parar con aquel desafío. Notaba como si empezara a perder la audición. Óscar reaccionó como siempre, con burlas y diciéndole que eso solo era su subconsciente. Pero Antonio estaba convencido de que tenía razón. «No, Óscar, no es mi subconsciente. ¿Te acuerdas que tú también me dijiste que ayer empezaste a ver borroso?» Su amigo comenzó a reírse a carcajadas y argumentó que se había pasado muchas horas editando delante del ordenador. Le dijo que estaba alucinando y que se había tomado en serio aquel desafío. Aún así, Antonio intentó convencer a sus amigos para que parasen y no continuaran con aquel reto tan peligroso. Como todos parecían no hacerle caso, en un arrebato de histeria sacó el móvil de su bolsillo y decidió borrar el canal de YouTube. Los jóvenes echaron las manos a la cabeza. Todo el material que habían creado a lo largo de los años había desaparecido. Antonio no se mostró arrepentido. Sentía que debía hacerlo para que sus amigos no tuvieran ninguna razón para terminar con aquel desafío. Pero Fran intentó tranquilizar al grupo con sus palabras. «No sé vosotros, pero yo nunca hice esto por YouTube. Lo hice para pasar el rato con mis amigos. El reto del cuervo es solo para eso, pasar un momento entretenido. Nada malo va a suceder. Además, aunque fuese verdad, ya lo hemos comenzado. Y se supone que si lo abandonamos, perderemos y las consecuencias pueden ser fatales. Así que sigamos divirtiéndonos como siempre». Su discurso pareció convencerlos a todos. En ese momento ya era el tercer día, así que continuaron allí mismo, aunque la situación se estaba volviendo bastante complicada. Leyeron las instrucciones en alto para poder continuar. Ahora un cuervo está interesado en vosotros. Sin embargo, todavía no confía plenamente. Para lograr eso, debéis cocinarle un plato y dejarlo listo en un lugar desde donde se pueda ver la luna. Debéis preparar un plato por cada miembro del grupo. Los cuervos comen alimentos crudos, por lo que no se necesita cocinar. Solo debéis juntar los ingredientes. La oración de apertura debe realizarse antes de cocinar, y la otra al colocar el plato en el sitio donde el cuervo cenará. Ambas oraciones deben decirse en ronda, si estáis en grupo. Los ingredientes son el ala de un ave, bastará con un ala de pollo, una fruta, unas gotas de sangre humana y un cadáver, ya sea de un animal o humano, pero debe estar entero. Con los 3 primeros ingredientes no tuvieron problemas. La dificultad radicaba en el último. Fran agarró un pájaro que su perro había cazado. Óscar corrió hacia la carretera y encontró un sapo que había sido atropellado. Antonio utilizó uno de los pescados que su padre había atrapado el día anterior. Carlos, sin embargo, no logró conseguir nada. «Parece que voy a ser el único en superar este reto», comentó Fran. La oración de apertura decía: «Tercera puerta, puerta del placer, abierta». Colocaron todos los ingredientes en un plato cada uno y subieron al techo de la casa de Fran. No tenían tiempo para buscar un lugar mejor y continuaron con las palabras: «Cuervo que todo prueba y juzga, que este plato sea la prueba necesaria sobre mí. Juro por mi estómago que te complacerá». Se quedaron a dormir juntos y durante la noche Fran se levantó mientras sus amigos seguían durmiendo. Subió al techo. A pesar de su discurso, todavía dudaba si todo aquello era verdadero. Como era el único que no había fallado, no le importaba si era real o no. Prefería que sus amigos siguieran creyendo que todo era una fábula. Cuando llegó vio los platos vacíos. Podría haber sido un gato el que los había saqueado. Aún así, simplemente los bajó y los lavó. Diría que no pudo esperar porque necesitaba los platos limpios lo antes posible. Llegaron al siguiente paso. Era el más peculiar. Debían obtener un maniquí, colocarle una peluca y un vestido o traje negro. Una vez con ropa, debían llevarlo a un edificio abandonado o en construcción. Así que crearon un maniquí pequeño con un vestido negro y peluca rubia. Lo llevaron a un hospital abandonado y lo dejaron en una de las habitaciones de la segunda planta. Antes de partir, dijeron en latín: «Cuarta puerta, puerta del encuentro, abierta», y leyeron el resto de instrucciones. Una vez ubicada la figura, debéis iros y regresar como mínimo al día siguiente y como máximo 3 días después. Sin embargo, no debéis ir solos. Cada uno debe tener un acompañante.
El género y la edad de la persona que os acompaña no importan. Todos juntos debéis retirar el maniquí y pasar la noche en el mismo lugar. En esta etapa los cuervos no permiten la separación. Si el cuervo está interesado, puede que él elija tu acompañante por ti. Los amigos se quedaron mirando unos a otros con sorpresa. ¿A quién podrían pedir algo tan peculiar? ¿Quién aceptaría semejante proposición? Pasaron 2 días pensándolo y parecía que no encontrarían a nadie dispuesto. Sin embargo, en el segundo día, durante su clase de literatura, su tarea para casa consistía en escribir una historia de terror. Fran escribió sobre fantasmas, Carlos compartió una de sus pesadillas más recientes, Antonio desarrolló una historia de monstruos, mientras que Óscar se decantó por plasmar los pasos del reto del cuervo. Al tercer día, hallaron a sus acompañantes. 4 profesores de literatura se sintieron atraídos por la imaginación de Óscar. Aunque se decepcionaron al saber que lo había tomado de internet, los profesores se interesaron por el desafío y decidieron brindar su ayuda. Esa misma noche, los 8 se dirigieron al hospital abandonado. Al llegar, descubrieron que la entrada a la habitación donde se encontraba el maniquí estaba bloqueada debido a un derrumbe. Los jóvenes se desanimaron, pero los profesores sugirieron entrar por la ventana. Era arriesgado. Uno debía alcanzar la ventana de la habitación adyacente a la del maniquí desde afuera, mientras otro lo sostenía en brazos. Frank se ofreció para aventurarse por la ventana. Después de todo, el riesgo era parte de lo que buscaban en aquel juego. Uno de los profesores le sostuvo mientras se colocaba en el interior. El plan se llevó a cabo con éxito y los 8 regresaron sanos y salvos con el maniquí. Pasaron la noche juntos en la casa de Fran. Tanto los padres como la hermana no estaban en casa. Llevaban 10 días de viaje. Fran durmió en el sofá, sus amigos en su cuarto y en el de su hermana, y los profesores en los cuartos de invitados. Fran despertó a las 10 de la mañana. Miró por la ventana y vio a los 4 profesores. Estaban mirando fijamente la casa. ¿Están bien? ¿Dónde están los chicos?, preguntó el joven, pero ellos tardaron en responder. Uno de los profesores contestó que estaban todavía durmiendo, pero a Fran algo le estaba oliendo raro. Salió corriendo hacia su habitación. No encontró a nadie. Miró en la habitación de su hermana. Nadie. En la de sus padres. Tampoco. Ni en la de invitados. Si hubiera sido cualquier otro momento, podría haber pensado que era una broma de mal gusto. Pero no. No después de ver que todos los platos, excepto el de Carlos, estaban vacíos. Aquel reto le había dejado de parecer algo inofensivo. Así que decidió cerrar con llave todas las puertas. Los profesores se acercaron lentamente a la ventana. Fran les bajó la persiana en la cara mientras ellos la golpeaban. El reto del cuervo. Todo aquello era culpa de ese maldito reto. La única manera de sobrevivir era completándolo. Así que agarró el maniquí y decidió irse al garaje. Allí tendría más tiempo para pensar. Cuando pasó por el jardín, lo que vio lo dejó helado. Había 4 cruces, y en 3 de ellas yacían los cuerpos sin vida de sus amigos. Heriste sus ojos, ahora él tomará los tuyos, decía tallado bajo el cuerpo de Óscar, cuyos ojos faltaban. Heriste sus oídos, ahora él tomará los tuyos. Estaba escrito debajo del cadáver de Antonio, cuyas orejas habían sido retiradas. Heriste su estómago, ahora él tomará el tuyo. Aparecía bajo el cuerpo destripado de Carlos. Todos compartían 2 características terroríficas, además de su destino escalofriante. Un profundo corte en el pecho y el dibujo de un cuervo tallado en sus brazos derechos. Entonces recordó los últimos 3 pasos. Cortar su brazo derecho en forma de un cuervo y colgar algún dibujo o foto de aquel ave en un lugar público. Tomar una foto y publicarla en alguna red social. Cerró con llave la puerta del garaje, colocó el maniquí y comenzó a recitar en latín. Última puerta, puerta del fin abierta. Que todos mis sacrificios hayan sido suficientes para ser de tu agrado. Y si no lo son, que un representante tome mi vida como disculpa eterna, ya que no merezco verte en persona. La cremallera del vestido del maniquí comenzó a abrirse. De pronto del maniquí emergió una niña rubia con un vestido negro, igual al del maniquí, pero con plumas. Estaba claro que era una representante y que su muerte era inevitable. «Pero es solo una niña», pensó Fran, intentando defenderse con una patada. Sin embargo, de la cara de la niña salió un cuervo cuyo pico se clavó en la pierna del joven y luego desapareció. La niña esquivó la patada, lo tiró al suelo.
tomó un cuchillo y clavó la mano de Frank en el suelo. Repitió la misma acción con la otra. Con un tercer cuchillo talló un cuervo en el brazo derecho del joven. Luego agarró su móvil y se alejó. Era inútil tratar de liberarse. Los cuchillos estaban clavados profundamente, pero Frank no quería morir. Forcejeó con las manos cortadas y logró levantarse. Tenía las manos divididas casi a la mitad. El dolor era insoportable, pero aún así logró patear el móvil de la mano de la niña. Pensó que si destruía su teléfono, la niña no podría publicar la imagen y quizás podría salvarse. Corrió hacia donde estaba su móvil, a punto de pisarlo y romperlo, pero uno de los profesores de literatura rompió la ventana, lo sujetó del cuello y lo sacó afuera. Los 4 profesores lo inmovilizaron, y él no pudo hacer nada más que observar cómo la niña agarraba su móvil y publicaba la imagen. Luego ella se le aproximó con un cuchillo en mano. 4 cuervos llegaron desde el vacío al escuchar la llamada, dijo la niña. Pero se encontraron con 4 jóvenes que se lo tomaron a broma. Tal vez no fallaste en ninguna de las pruebas, pero al igual que los otros 3, fracasaste al entregar tu corazón al cuervo. Ahora, él tomará el tuyo. ¿Cómo estáis, amantes de lo oscuro? Hoy os contamos la leyenda de Aurora Simons, una mujer estadounidense que con 30 años se quedó embarazada. Al principio no podía contener la alegría. Estaba muy emocionada de saber que pronto sería madre. Sin embargo, pocas semanas después, comenzó a sentirse mal y débil. Creía que era algo normal, ya que en los primeros meses del trimestre podía producirse bastante malestar. Pero pronto la situación se volvió totalmente horripilante. Le costó mucho confesarlo a su familia, pero no le quedó otra opción que desvelar que su bebé le estaba atormentando. Aseguraba que el feto le hablaba, le causaba fuertes dolores y que le había amenazado con quitarle la vida si mencionaba su existencia. La familia intentó tranquilizarla diciéndole que solo se trataba de imaginaciones fruto del estrés, agotamiento y miedo, que lo mejor que podía hacer era mantener la calma, estar relajada y esperar a que pasasen los meses, ya que cada vez las molestias irían a menos. Aurora les reprochó que nadie le creyera. Cada día estaba más asustada y desesperada. Gritaba pidiendo ayuda para que le sacaran aquel bebé que le provocaba dolores insufribles. Después de hablar con psicólogos que diagnosticaron que su mente le estaba jugando una mala pasada, la mujer seguía afirmando que sentía que se estaba muriendo, que aquel dolor no era normal, por lo que su familia decidió llevarla a un hospital para hacerle una revisión y comprobar si el niño se encontraba bien. Lamentablemente, Aurora perdió la vida en el camino, algo antes de llegar al centro. Los médicos intentaron reanimarla, pero tanto ella como el bebé habían fallecido. Después de varias pruebas, descubrieron que todos los órganos de Aurora estaban mordidos, como si una rata fuera royendo cada uno de ellos hasta descuartizarlos. Aquella mujer se había pasado semanas implorando que le quitaran aquel diablo de sus entrañas, que le consumía, le amenazaba y la torturaba. Los médicos se negaban a creer todas aquellas declaraciones, pero no encontraron explicación para aquel suceso sobrenatural. Era el año 1996 y los anuncios de televisión mostraban la reciente Nintendo 64 con su juego estrella, Mario 64. Bob, de 35 años, era un amante de las videoconsolas. Era su pasión desde niño. Estaba impaciente por hacerse con el nuevo lanzamiento, aunque la consola todavía no había salido a la venta en tiendas. Sin embargo, esa noche podía ser muy especial. En su ciudad, un programa de televisión había organizado un evento en el cual se sortearía una Nintendo 64 con el juego de Mario. Era una de las pocas consolas que la empresa había distribuido por varios sectores para crear expectación a los futuros clientes. Bob se había inscrito por internet y había conseguido participar en el evento. Llegó a las instalaciones de la cadena 2 horas antes, y no fue el único, ya que había un gran grupo de niños y adolescentes en la puerta. Durante la espera se sintió algo irritado e indignado al ver la reacción de otros participantes. Casi todos lo miraban como si estuviesen frente a un extraterrestre. ¿No eres demasiado grande para esto?, se atrevió a decirle un chico de 15 años. Yo a tu edad ya tendría hijos y esposa, le oyó susurrar a otro a sus espaldas. Bob se limitó a morder la lengua para no correr el riesgo de ser expulsado antes de entrar. Y ahora, señores y señoras, por fin llegó el momento que estaban esperando.
dijo el presentador abriendo su programa, tras lo cual dio inicio a un concurso en que se pusieron a prueba la habilidad y el conocimiento que tenían los participantes en relación a diversos juegos. Finalmente, tras una dura competencia, quedaron 5 finalistas, entre los cuales estaba Bob y la hija del productor del programa, una niña de unos 14 años, pelirroja y mofletuda, con unas grandes gafas de pasta. Bob no sabía quién era su padre, que había amañado casi todo para que ella ganase. En la última parte del concurso había 5 apartados y los participantes debían elegir uno al azar. Detrás de cada bloque siempre había uno premiado. Y ahí fue cuando Bob se fijó en que el presentador siempre mostraba un número del 1 al 5 con su mano derecha a la niña pelirroja. Lo hacía hacia abajo y sus movimientos parecían algo espontáneos, pero no había pasado desapercibido para Bob, que se percató que le estaban chivando a la niña qué temática elegir. Cuando la niña ganó, Bob perdió el control y dijo en alto todo lo que vio. El público se quedó en silencio mirándolo, pero todos se rieron a carcajadas cuando el presentador le dijo con un falso tono bromista: «Vamos, amigo, es solo un juego. Ya tendrás la oportunidad de comprar tu propia consola más adelante. Seguro que podrás comprarlo tú y no tendrás que pedírselo a tus padres». Bob se enfadó aún más con esas palabras, por lo que el presentador se acercó a él, dándole la espalda al público, y tapando su micrófono le dijo: «Oye, creo que tienes razón. Te merecías esa consola, pero tengo otra, no te preocupes. Solo tengo que pedir que me la traigan, así que espérame fuera y te la llevaré». Pacientemente, Bob esperó en la calle hasta las 11:30. Ya era muy tarde y veía que estaban cerrando todas las instalaciones. Entonces se acercó al guardia de la puerta y le contó lo sucedido en el programa. El hombre le dijo que lo sentía, pero no podía dejarle entrar. Justo en ese momento, pasó por el lado de la puerta el presentador con otros guardias. Bob le gritó desde la puerta reclamándole el premio prometido. Este lo miró con desprecio y le dijo que estaba impresionado de que hubiera caído en una mentira y una trampa tan sencilla. Bob se dio cuenta de que el presentador solo le había dicho aquello para alejarle del plató y evitar un escándalo en directo. Perdió el control y empezó a insultarle. Pero el presentador ordenó a sus guardias que lo alejaran de allí y le amenazó con una fuerte paliza si se atrevía a volver a aparecer por aquel lugar. Por un buen tiempo, nadie volvió a saber nada de Bob hasta que organizaron un concurso de disfraces en el mismo programa. Aprovechando la ocasión para recordarle al presentador lo que éste le hizo sufrir la noche del concurso, Bob se disfrazó de Mario. Sin embargo, llevaba el traje roto y lleno de sangre y suciedad. También se había pintado la cara simulando moratones y heridas. Durante el programa, en un momento que el presentador estaba hablando, Bob se colocó detrás de este, poniéndolo en una situación muy incómoda. Como el programa se emitía en directo, el presentador fingió estar de buen humor y dijo: «Miren, parece que nuestro amigo Mario está muy emocionado con nuestro concurso de disfraces. A ver, señor fontanero, díganos, ¿qué le anima a ponerse frente a las cámaras esta noche?». Bob se quedó unos segundos en silencio, provocándole más incomodidad al presentador. Y entonces con voz suave le dijo: «Esta noche voy a matarte a ti y a tu familia». En ese instante, el presentador reconoció la voz del hombre y se le puso la piel de gallina. El conductor del programa iba a utilizar el tono humorístico, como siempre lo hacía, para hacer que el público se tomase a broma las palabras de Bob. Pero de repente todas las luces se apagaron inexplicablemente durante 10 segundos. Y cuando todo se iluminó nuevamente, el disfrazado de Mario ya no estaba allí. Atemorizado por las amenazas, el presentador pidió a algunos guardias que fueran a su casa a comprobar que su familia estaba bien. Al llegar a su hogar, saludó a su hija con un beso en la frente. La joven, que había visto el programa, estaba preocupada, pero su padre le aseguró que nadie le haría daño. Había contratado a un par de guardias de la cadena para que se quedaran vigilando la casa aquella noche. Un par de horas después de haberse dormido, el presentador se levantó agitado al escuchar un fuerte ruido. Cuando entró en el salón, no se lo podía creer. Los muebles y la televisión golpeados, los guardias muertos, y en la pared estaba escrito con sangre y grandes letras: «It's me, Mario». Aquellas eran las palabras que el personaje decía en el juego de Mario 64. El hombre se frotó los ojos, intentando creer que todo se trataba de un sueño, que todo seguía igual.
Con la cara pálida, volvió corriendo a su cuarto. En su cama estaba la cabeza de su esposa, mientras el cuerpo se encontraba en el suelo. El presentador lloraba y gritaba de rodillas, con la cara entre las manos. Lamentablemente, aún faltaba la peor parte de la pesadilla. ¡Papá!, gritó su hija. El hombre fue corriendo al cuarto de la joven y la encontró agonizando en el suelo, con el pecho abierto y la Nintendo 64 incrustada. Junto a ella estaba Bob, con su disfraz de Mario ensangrentado y un enorme puñal. En aquellos momentos, el terror pesó más que la ira, y el presentador salió corriendo. Cuentan que Bob lo persiguió hasta un barranco, y que allí el presentador cayó, rompiéndose una pierna y siendo finalmente asesinado por su perseguidor. Lo último que se supo de Bob fue que los policías entraron a su casa y encontraron una Nintendo 64 encendida y un Mario que inexplicablemente volvía a morir en la pantalla una y otra vez con la melodía de fondo. María y Juan habían esperado 9 largos meses para conocer a sus mellizos. Sin embargo, una complicación en el parto hizo que uno de los pequeños naciera muerto. Fue un duro golpe para ellos. Siempre habían soñado con tener 2 hijos, pero después de la intervención que le habían hecho a la madre, los médicos le confirmaron que no podría volver a quedarse embarazada. Estaban inmensamente felices por ser padres, pero el recuerdo de haber perdido a la hermana de su pequeño les atormentaba. Así que tomaron una decisión. Optaron por gestionar toda la documentación necesaria para adoptar a algún niño huérfano y poder compartir todo su amor con algún pequeño que lo necesitase. Por suerte no tuvieron que esperar demasiado y pronto recibieron una llamada confirmándoles que habían sido seleccionados. Cuando llegaron al centro de menores, la propia directora les presentó a los pequeños. Sus edades estaban comprendidas entre los 9 y 10 años. Sin embargo, María centró su atención en la única niña que no había sido presentada. Se encontraba arrinconada en una esquina, abrazando a un muñeco de trapo. Todos los niños estaban aseados y tenían buen aspecto. Se notaba que estaban bien cuidados en el centro. Sin embargo, aquella niña estaba sucia y tenía varias heridas. Esto le provocó mucha incertidumbre a la mujer y le preguntó a la directora a qué se debía. La responsable intentó desviar la atención de la pareja hacia los demás niños, indicando que aquella menor era algo especial. Les dijo que su nombre era Valeria. Desde que había llegado, no había hablado ni jugado con los demás niños, y por mucho que la aseaban todos los días, siempre volvía a aparecer con el cuerpo sucio. La directora siguió con su presentación. Sin embargo, María sentía mucha pena por Valeria. Estaba segura de que lo único que necesitaba era amor. Lo habló con su marido y él también estuvo de acuerdo, por lo que pocos días después la adopción fue tramitada y Valeria se convirtió en su hija adoptiva. Cuando la pequeña llevaba una semana en su nuevo hogar, María comenzó a notar que sucedían cosas muy extrañas. La lavaba todos los días y a las pocas horas volvía a aparecer sucia, tal y como le había dicho la directora del centro. Le hablaban pero no contestaba y apenas quería comer. Un día María quiso agarrar un trapo del cajón, cuando vio que estaba vacío. Se acercó a Valeria y vio que la pequeña estaba entretenida creando muñecos de trapo. En lugar de regañarle por haberlos agarrado sin permiso, la dejó jugar, ya que la niña por fin estaba disfrutando. Cuando los vio de cerca se dio cuenta de que eran una réplica de la directora y los niños del centro. Los había elaborado con mucho talento. Unas horas más tarde vio que había algo prendiéndose en la chimenea. Valeria estaba delante mirando con una sonrisa, como sus nuevos muñecos se quemaban. La madre no sabía qué pensar. Quizás la niña echaba de menos a sus compañeros, así que decidió presentarse en el centro para hablar con la directora. Cuando llegó no podía creérselo. El edificio estaba en llamas. Los bomberos trataban de apagar el incendio. Un escalofrío recorrió su cuerpo y María volvió rápidamente a casa. Al llegar buscó a la niña por todas partes, pero su único rastro estaba en el patio. Un nuevo muñeco yacía en el suelo y se parecía a su marido. Tenía la cabeza cortada. Unos minutos más tarde escuchó un grito desgarrador. María miró hacia la casa y pudo ver cómo la cabeza de su esposo caía por la ventana y quedaba aplastada en el suelo. Valeria se encontraba de pie frente a ella, sonriendo con satisfacción. La mujer se abalanzó sobre la niña y con una piedra comenzó a golpearla fuertemente gritando. Fue desfigurando su rostro hasta que dio su último aliento.
Después la enterró en el jardín y regresó a casa para agarrar a su hijo y escapar de allí. Cuando llegó al interior, encontró al pequeño sentado en un charco de agua junto al enchufe de la luz, con un conector en la mano. En la otra, tenía 2 muñecos de trapo. Eran la réplica de la madre y su hijo. María trató de impedir que su bebé usara el cable, pero fue imposible. Los dos encontraron ahí su muerte. Unas horas después, en la oscuridad de la noche, la tierra del jardín empezó a moverse, y la niña, con heridas y aspecto sucio, se levantó y comenzó a caminar. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.